da siempre el privilegio, el segundo domingo de cada mes, una dama se separa para reflexionar acerca de la oración. Bueno, sabemos milagrosamente, tenemos que decirlo, la oración es parte también de algo que necesitamos para estar con el Señor. No solamente su palabra que nos las ha dejado, sino ese tiempo de oración la necesitamos. Y bueno, y los hombres la han tomado también por los jueves, creo que son los jueves, ¿verdad? A las 7 de la noche tienen su tiempo de oración. 7:30 tiene su tiempo de oración. Doy gracias a Dios por las personas, por los varones que se acercan, los jóvenes. Pero bueno, también nosotros tenemos nuestro tiempo de oración, que sería los martes a las 5 de la mañana y los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, eso es importante. Una iglesia, ahorita que estamos empezando, o se puede decir que tenemos 7 años de estar, debemos seguir teniendo ese tiempo de oración. Oremos, hermanos, para tener esta corta reflexión. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Gracias por este tiempo, Señor, en la que nos permites levantar nuestra voz, Señor, para en súplica y ruego pedirte que tú hables a tu pueblo. No sea yo, Señor, la que esté hablando sobre mi manera de pensar ni de opinar. Sea tu palabra, Señor, el manifiesto total que cambie y transforme nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad de poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Aprendamos a gozarnos de eso, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús te entrego este tiempo. Amén. Bueno, no sé si David me puede poner, por favor, en la pantalla Romanos 13, que fue el que estuvimos leyendo. Por favor, si buscamos Romanos 13. Y mientras que buscamos Romanos 13, a ver si alguien recuerda esta frase. Terminaron guerreros, fragores, solo reina el amor fraternal. ¿Saben de qué estoy hablando? Oh, muy bien. Quería decirlo, realmente había notado esta frasecita de Jerónimo de la Osa para los jóvenes, que ahora, más tiempos virtuales, debe haberle olvidado bastante sobre acerca del himno, ¿no? Pero en ese tiempo, esa prosa de Jerónimo de la Osa, miren lo que decía: solo reina el amor fraternal. En tiempos de eso, me imagino que cuando se escribió por la guerra que habían existido, y bueno, eso era lo que quería, el amor fraternal entre las uniones de las personas en que se estaba poniendo. Romanos, lo pusiste ya, ¿no? En la pantalla, 13, del 1, por favor, del 13 del 1 al 8. Bien. Entonces, como no teníamos protección, o sea, no teníamos el proyector, sí. Así que trae un poco de versículos, bastantes versículos bíblicos, así que me encantaría pues que tuviéranse la Biblia, porque hay que leer la palabra mientras que estoy hablando, porque hay que saber si lo estoy haciendo correctamente delante de los ojos de Dios y no estoy hablando no palabra de Él. Bien, en la Biblia, entonces, como vemos, la Biblia es la palabra de Dios y lo vamos a leer. Hay un versículo bíblico que cuando estaba hablando la hermana y el Leonardo, que estaba acá adelante, estaba hablando, quiero decirle que desde los principios, en Génesis 1:10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Desde el principio Dios creó la tierra para que nosotros pudiéramos tener el lugar de donde convivir. El hombre la dividió sobre países, ¿verdad? Y dentro de esos países, quiero decirles que de todo eso, quien debe abundar o debe creerse es el reino de Dios. Buscamos Salmo 22, 28. Por favor, me lo puede leer, hermano Donadío. Salmo 22, 28. Entonces, realmente se crearon naciones, y dentro de esas naciones también podemos verlo en la Biblia, cómo hubieron peleas, conflictos que existieron verdaderamente para gobernar sobre esas tierras que realmente lo había hecho Dios. A ver qué dice Salmo 22, 28, hermano, por favor. Porque Jehová es el reino y él regirá las naciones. Así es, hermano.
De Jehová es el reino y él regirá las naciones. A pesar de que el hombre dividió y separó, y él dio potestad sobre este reino siendo el Dios. Entonces, ¿qué pasó con esto sobre las luchas y las guerras que se existieron? ¿Sabe qué pasó? El pueblo se apartó de Dios. Decidió, propuso en su corazón, no buscar de Dios y buscar a los Baales. Y eso lo podemos también leer. Busquemos ahorita mismo, por favor, Jeremías 29, y nos quedemos un ratito allí, en Jeremías 29. Esta parte es cuando estaban las guerras, también hubieron los cautiverios dentro de las naciones. Así que en todo esto, Dios estaba enseñándole al pueblo, que era su pueblo escogido, que le buscaran a él de todo corazón. Y dentro de los primeros libros, en los primeros libros de la Biblia, en Deuteronomio decía, cuídate, en Deuteronomio 6 decía, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. En Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte. Pero ¿qué hicieron los pueblos? ¿Qué creen que hicieron los pueblos en todo lo que había la guerra? Y Dios los salvaba de la guerra, y pusieron reyes, y pusieron jueces. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se olvidó de Dios. Y las generaciones, dice, crecieron sin saber quién era Dios. Bien, entonces, ahorita mismo, nosotros tenemos, gracias a Dios, dentro de nuestra iglesia, la visión a través del pastor y de muchos hermanos acerca de orar por estos pueblos que se apartaron de Dios. ¿Y qué pasaron con estos pueblos que se apartaron de Dios? Ha habido destrucciones, muertes, guerras, y ha habido también impuestos también que no se pueden pagar y todas estas cosas. Entonces yo quería realmente, con toda esta historia de lo que pasa con respecto a la separación del corazón, de separarse de Dios, es que nosotros podamos tomar conciencia, hermanos, que dice ya tienen en Jeremías, ¿verdad? Sí lo tienen en Jeremías, que le dije, Jeremías 29. Tomemos conciencia de que debemos estar invocando el nombre de Dios para orar por nuestro pueblo. Ahora, ¿cuál es nuestro pueblo? Primeramente, ¿cuál es nuestro pueblo? Panamá. Nuestro primer pueblo es Panamá. Oramos y tenemos la visión hacia afuera, pero no dejemos de dar y voltear la verdad, sacarla de nuestra vida, y no tener ese momento y ese tiempo de orar por nuestro país. ¿Qué dice Romanos allí? Que lo tienen presente. Dice que nosotros tenemos que, déjame buscarlo, tenerlo presente acá. ¿Cuál es la primera palabra con que dice en Romanos? ¿Cuál es la primera? Romanos 13:1, ¿qué dice? La primera palabrita. Sométase. Si usted no tiene presente orar por su pueblo Panamá, pero ahí dice la palabra, dice someterse, ¿qué pasaría si cuando no nos demos cuenta de estar distraídos, entonces hubiese un sometimiento de la cual no pudiéramos apreciar o abrir la palabra de Dios? Entonces, esta es una reflexión, hermanos, para que nosotros tomemos también en cuenta que nosotros debemos orar también por nuestro país, por cada uno de nuestros gobernantes, porque dice la palabra de Dios que debemos cumplir las leyes, y dice que dice por ahí, por el número, espérense un momentito que lo voy a buscar acá para que no me pueda equivocar, que debemos orar por nuestros magistrados, dice el versículo 3, que no pueden infundir temor, que hacen el bien sino lo malo. ¿Quién pues no temer de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Pero también dice que nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos, en el dice 7, que tenemos que pagar los impuestos y nuestros tributos. ¿Qué pasaría si en un momento dado nuestro país tuviera grandes impuestos y difícil de vivir aquí? Ustedes recuerdan, yo no puedo saber muy bien lo que pasó en Venezuela, pero sí puedo saber que a través de noticias, en un flashar,
cerrar ojos, ya tenían otro gobierno y ahora ahí hay pueblos perseguidos de Dios. Entonces, aquí no lo existe, pero nosotros debemos tener cuidado y estar alertas a eso. También dice que nosotros debemos servir a esos servidores del gobierno. Pero ¿qué tal si estos servidores del gobierno no están buscando de la palabra de Dios? Entonces tenemos que nuestro deber sería orar por ellos. Ahora, ¿por qué también debemos orar por ellos? Porque lo dije desde un principio también. ¿Qué pasó? La generación se olvidó de Dios. Hubo un comentario una vez de parte de mi hija que dice: ay, mami, con tantas cosas que están aprobando y que tantas leyes y todas estas cosas que hablan acerca de los jóvenes y la integración de las familias, casamientos con el mismo sexo, ella dice, qué difícil sería tener entonces hijos. Si para ahora hay tanta intervención de eso, ¿cómo será para mí para criar a mis hijos? Entonces, crías a tus hijos con el temor también de la palabra de Dios, pero también ellos tienen un temor o un miedo de cómo los van a criar, porque las leyes, las reglas, las normas que se están aprobando en otros países y muy cerca de nosotros se están aprobando. Entonces nosotros también tenemos que estar vigilantes al respecto a eso. Pero ¿cuál es la clave de la vigilancia? Es la oración. Nosotros debemos tener siempre dentro de nuestra línea, así como oramos por nuestras familias, oramos por nuestras personas para que se conviertan, nuestros tíos, amigos, hermanos, vecinos que no están convertidos, y llevamos y de hacer discípulos. También nosotros tenemos que tener presente que debemos orar por la tierra en la cual en este preciso momento estamos tocando. Esta es nuestra tierra. Ahorita mismo Dios nos dio, no sé de a las personas, creo que solo Anita, la que está aquí, que no tiene aquí nacionalidad panameña. Todos las tenemos. Y si tenemos esa nacionalidad panameña es porque Dios nos dio el privilegio de estar aquí. Y si tenemos ese privilegio, no dormamos en saber de que estamos descansando porque los gobernantes están aplicando leyes y están bien. No, nosotros también tenemos que trabajar. Yo no puedo ahorita mismo, quizás no puedo pararme allá en la plaza, y acusar a los gobernantes por algunas leyes que no estoy de acuerdo. Quizás no lo puedo hacer, me puedan llevar presa, pero sí puedo hacer como cristiana, hacer una diferencia en la oración. Una vez me tocó oír una hermana que decía, los niños oran por, Señor, cuando están por la comida, dice, Señor, dale alimento a todo el mundo. Y eso pareciese que fuera imposible por la maldad que existe. Eso me lo dijo la maestra. Yo me quedé callada porque yo dije, bueno, puede ser cierto. Pero la oración poderosa de un niño, que él cree que puede haber comida para todo el mundo, me parece que no es tan mal. Es la misma creencia que nosotros podemos tener diariamente y continuamente, orar para que haya paz en nuestra vida y en nuestro país. Vamos a ver lo que dice Jeremías, por favor. Lo que hace un ratito que le dije, Jeremías 29, 12. ¿Qué dice, por favor? Hermana Ibis, ¿me lo puedo leer, por favor? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ajá, 29, 12. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Él me está pidiendo, Él está pidiendo en este versículo bíblico, me está pidiendo, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera palabra, hermana, que decía? Me invocaréis. Me invocaréis. Él no lo tomemos a ligera. Él está pidiendo que le invocares a Él para pedir por el pueblo. Así que no dejemos de estar orando por nuestros gobernantes, no debemos estar orando si vamos a tener que someternos. Y si por favor el hermano Nehemías, si me puede buscar Tito 3:1. Leemos aquí en Romanos 13:1 dice, la primera palabra dice, sométase. Pero en Tito 3:1, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice?
Recuérdales que se sujeten. Sujétense. Entonces son dos palabras que nosotros tenemos que estar pendientes de a quién nos vamos a sujetar y a quién vamos entonces a someternos. Entonces hay que tener cuidado, entonces a quién vamos a hacerlo y tenemos que tener presente a quién orar. Y bueno, la verdad es que dice Daniel del 2 al 19 que nuestro Señor Dios, dice, regirá en las naciones. Él rige, Él es el dueño de las naciones. Él creó los cielos, el cielo, dice, separó los mares y eso y la tierra y la formó y la hizo. Y nosotros y nos dividimos, nos procreamos y dividimos las naciones y los países. Y Él es dueño de todo. Y si Él es dueño de todo, entonces invoquemos a nuestro Señor para que entonces Él tome el control de las cosas. Y tengamos ese amor, como ese niño que pide en oración, darle alimento a todo el mundo. Nosotros estamos pidiendo paz también para todo el mundo. Y dice que la paz no es la paz como la del mundo, no. Es la paz que da el Señor. Creo que ahí mismo en Jeremías 29:7, el que tenía Jeremías, por favor, que dice Jeremías 29:7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Son promesas. La promesa se los hizo al pueblo de Israel con el tiempo de Babilonia, porque esas promesas también están para nosotros. No creamos ni estemos dormidos pensando en la paz mundial. Eso no es. Nosotros tenemos que pensar en la paz que da Jesucristo y la tenemos que pedir en oración. Esa es una de las cosas que deseaba decirles. Ahora, la segunda cosa que también porque debemos de buscar esa paz y debemos estar en sometimiento y en oración para orar por el pueblo, es nuestras generaciones. ¿Qué pasó al principio cuando se crearon las generaciones? ¿Qué pasó? El pueblo que hizo, buscó Baal y se olvidó de Dios. Y dice también que en el Salmo 106 dice, olvidaron a Dios. Y Jueces 3:7, ¿quién me puede buscar Jueces 3:7, por favor? ¿Por qué hay que cuidar y orar por nuestro país? Ajá, ¿por qué? Vamos a ver. Jueces 3:7, ¿qué dice? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Exacto. Nos dormimos al no estar pendiente de la oración de nuestro país, y nuestra generación puede ser contaminada y se va a olvidar de Dios. Yo le digo a mis hijos en casa, les digo, mi mamá cuidó su generación, que soy yo. Yo cuido la generación de que ustedes conozcan la palabra de Dios. Ustedes cuidarán la generación suya. ¿Cuántas generaciones llevamos? A ver, si mi mamá cuidó la mía, sería 1. Si yo cuido la generación 2, sería la de mis hijos. Si ellos cuidan la generación de sus hijos, serían 3, ¿verdad? Y serían mis 10. Y hay Dios que nos da tanto privilegio que podemos ver hasta la 4ª generación. Si usted está pendiente de eso, dentro de una oración en su país, también usted está cuidando la generación suya. La generación que las leyes, las normas y las cosas que aprueben nuestro país también pueden estar cuidando, porque usted puede libremente hablar de la palabra de Dios en su casa, afuera y en las escuelas. Así que nosotros, como lumbrares de este mundo, tenemos también una misión, y es poner dentro de nuestra línea de oración, orar por Panamá. Como cuando empecé, si unos próceres estaban pensando en realmente, cuando escribieron el himno nacional, como no estaban los jóvenes, decían, terminaron guerreros fragoles, solo reina el amor fraternal. Así dice nuestro himno nacional. Si ellos pensaran en un momento en que tuviera ese amor fraternal, eso no se puede cumplir si no estamos orando por nuestro Panamá, porque es espiritual, no es a través de nada más de nuestros ojos. Y por último, ya para concluirles, quiero decirles también que debemos tener a consideración que
Cuando oramos por nuestros gobernantes, también oramos por ellos. ¿Qué es? Porque tengan sabiduría, ciencia y inteligencia que venga ¿de dónde? De Dios. Dios puede dar esa inteligencia a nosotros como personas espirituales, pero también lo puede dar a la persona que no conoce del Señor. Leamos por favor Proverbios 6, 7. ¿Quién me ayuda por favor? Y ahí mismo Proverbios 2, 10. La cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor. Proverbios 2, 6, 7. 2, 6, 7. Entonces, 2, 10. 2, 10. Creo que era 3. ¿No era? ¿Dos qué? 2, 10. ¿Qué dice? Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Ajá. Es cuando la sabiduría va a tu corazón, es grata a tu alma. Entonces, o debemos orar, hermanos, también para que los pueblos puedan tener esa sabiduría. Los gobernantes tengan la sabiduría y la ciencia y la inteligencia que venga de Dios. Pensando, sin olvidar, como la oración del niño, con fe, que tenga alimento para todos. Bueno, así mismo, oremos con fe para que estos gobernantes que ahorita mismo están en nuestro Panamá, sea políticamente lo que piensan o sea cualquiera ideologías que tengan, sobrepase la de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo debe estar orando por eso. Así que podemos tener un ejemplo antes de terminar. Es que ¿quién pidió sabiduría? No era Samuel. ¿Quién pidió sabiduría? Salomón. Dios puso a Salomón sobre un pueblo. ¿Y qué pidió? Sabiduría. Entonces sí lo da. Y lo da, dice que abundantemente. Entonces nosotros como pueblo que tenemos aquí, solo pedimos. Bueno, eso era lo que realmente quería para que nosotros reflexionáramos en el día de hoy. Entonces, a considerar, quiero decirles, dentro de su línea de oración, dentro de sus puntos de oración, por favor, así mismo como usted ora por sus hijos, por su trabajo, por su casa, por la iglesia que vamos a tener, incluya también en una línea, por favor, a nuestro Panamá. ¿Sí? Oremos. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Gracias verdaderamente por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por Panamá, Señor. Gracias por esa hermosa bandera que diseñaste en una persona, en un hombre, Señor, ese himno también. Gracias por todo. Gracias por las personas que dieron su vida, Señor, para que ahora pudiéramos llamar Panamá. Pero te pido de manera muy especial, mi Dios, que tomes, Señor, esta oración para que también podamos orar por nuestros gobernantes, para que ellos puedan tener sabiduría desde lo alto, mi Padre oh Dios, que hable y que declamen tu palabra, Señor. Te lo pido, mi Padre oh Dios, que ellos puedan buscar tu rostro para tomar decisiones, Señor Padre. Te lo suplico en el santo nombre de Cristo Jesús. No olvidemos, Señor, también todo el tiempo orar por esta nación, Señor, para que haya también salvación. Así como tenemos la visión, mi Padre Celestial, de orar por otros países, mi Señor, y tener en consideración también a nuestros hermanos cristianos que están dentro de la palabra de Dios, así también te pido que tengas también en honor a nuestros hermanos cristianos de aquí de Panamá, Señor, y que podamos siempre tener ese deseo de orar y proponer en nuestro corazón orar por nuestro Panamá, por esta pequeña tira de tierra, Señor, a quien tú formaste e hiciste, Señor, los cielos y la tierra. Te damos honor y gloria a ti, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.